Hola amigos, muchas veces nos pasa que nosotros borramos información de algún pendrive, por ejemplo, o alguna tarjeta de memoria. Esto está en adaptador y después o formateamos por equivocación, y quería hoy mostrar cómo se puede recuperar datos borrados desde memoria, desde un pendrive, desde disco rígido externo o algún segundo disco rígido que tenés en computadora, o formatear si quieres recuperar datos. Y más importante, que voy a mostrar dos programas gratuitos y que recuperan muy bien estos datos. Ahora conecté esta memoria de 8 GB y acá ya puse algunas, por ejemplo, música y una carpeta con fotos. Esto para muestra, para formatear y después recuperar estas fotos desde esta memoria. Primero de todo vamos a formatear mi equipo, y como pasa a nosotros, o vamos a eliminar o directamente vamos a formatear esta memoria. Formato es 8 GB, formato completo, iniciar, aceptar. Entonces formato completo, aceptar, cerrar, abrimos, no hay nada. Y nosotros queremos recuperar porque perdimos información que borramos después. Pensamos, no, hay que recuperar esta foto porque tenía uno. Vamos a ir a Google, a buscador, y buscamos primero esta, descargar Recuva, esta programita. Y buscamos donde dice CC Cleaner, Recuva Free Download. Es el primer programa que voy a mostrar hoy. Y vemos que esta Recuva, este programa tiene tres opciones. Uno gratuito, acá, Free Recuva. Y después Profesional y Cleaner Profesional Plus. Esto de pago. Y esta primero tenemos donde podemos descargar, pero gratuita. Pero nos interesa File Recovery, y esta recuperación, el programa gratuita tiene estas opciones: recuperar archivos. Esto que nos interesa. Entonces vamos a apretar Download y vamos a descargar esta programita. Ahí apareció para descarga archivo, y directamente al escritorio voy a guardar este archivo. Está rápido descargando este archivo. Tiene que quedar en escritorio. Ahí está. Y vamos a instalar este archivito, esta programita primera para recuperar datos. Hacemos doble clic, ponemos instalar. No voy a cambiar nada acá, solo instalar. Siempre desde página oficial se puede descargar última versión. Si vas a ver más tarde este video, puede ser que el número de versión ya no va a estar 1.54, va a estar más nueva, pero descargamos desde allí. Esto no me interesa, pero Recuva. Ahí apareció Recuva, icono de Recuva que instaló este programa. Y podemos dejar instalado porque siempre nos pasa algunas cosas que podemos perder datos y tenemos que recuperar. Por eso ya directamente vamos a estar. Next. Y nos pregunta qué vamos a recuperar. Mira, todos los archivos, picturas, fotos, música, documentos, videos o emails o algunos archivos comprimidos. Entonces, si recupero, por ejemplo, si voy a meter picturas, voy a recuperar fotos más rápido. No tiene que escanear todo, busca solo fotos. Pero bueno, tengo fotos y música. Entonces voy a poner todos los archivos al Files. Next. Y acá me pregunta de dónde voy a recuperar estos archivos. Entonces tengo que marcar acá, especificar localización y buscar en qué localización están mis archivos que quiero recuperar. Y yo quería recuperar desde unidad USB. Ahí. Mira, porque se ve que es unidad USB donde nosotros tenemos archivos perdidos. Es esto, unidad USB E. Entonces, bueno, desde ahí vamos a recuperar todo. Aceptar. Next. Start. Ahí ponemos sí. Y empieza a buscar todos los archivos que nosotros queremos recuperar.
Voy a preparar alguna carpeta acá en escritorio directamente también, donde voy a meter archivos que recuperamos. Una carpeta temporaria, por eso voy a nuevo, carpeta, y ponemos carpeta temp. Después voy a eliminar porque es todo esto solo para grabar video. Tenemos que esperar porque está buscando, por eso puse poco archivos. Si no, si tienes muchos archivos, hay que tener paciencia para esperar hasta que el programa se termina a escanear todo. ¿Con qué velocidad va a escanear y buscar archivos para recuperar? Todo depende de velocidad de tu computadora, de memoria de tu computadora y de disco de donde estás recuperando archivos. Si es un disco SSD, por ejemplo, va a escanear mucho más rápido. Si es un disco muy viejo, mecánico, entonces va a escanear, por ejemplo, mucho más tiempo necesito para escanear este disco. Algunas veces tardas días para escanear un disco muy grande y muy viejo. Y aparte si tiene muchísimo archivos, porque esto escanea hasta últimos archivos y antes eliminaron, no solo último, puede ser que ya eliminaron antes, después grabaron nuevo, después formatearon. Bueno, por eso tiene que buscar todo que se puede encontrar. Después ustedes eligen quién van a usar y quién no. En mi caso ya pasó escaneando 83% de memoria y encontró 555 archivos. Por eso dije que cuando ponemos recuperar todo, se recupera datos hasta, no sé, muy profundo, de 2-3 veces anterior que eliminaste. Por eso tenía que, si quieres más rápido, tenés que escanear. Por ejemplo, si perdiste fotos, metes fotos. Si música, metes música. Y así escanea, no tanto, tiene que recuperar y tarda mucho más rápido. Se terminó recuperación, encontró casi 600 archivos, que es muchísimo. Encontró de año 2023 o estamos en 2025, por eso encuentra muchísimo. Acá algunos archivos ya está bastante roto, que ya formateamos, que esto, que otro. Pero por la duda, si sabes bien qué archivos quieres recuperar, puedes marcar uno por uno. Por ejemplo, acá música, MP4 o videos, algunos AVI videos. Podemos por nombre de archivos y buscar así, y después marcar archivos que tenemos que recuperar, o si no, tenemos que recuperar, poner acá todo, final name y recover. Y me pregunta dónde vamos a meter todos los archivos que recuperamos, y voy a poner en escritorio, en carpeta temp, aceptar, y empieza recuperación de archivos. Y ahí podemos ver, no voy a esperar estos 500 archivos, pero abrimos carpeta temp y mira, ya últimos archivos de foto está recuperado, y también está intentando recuperar algo que ya eliminé hace 2 años atrás. Por eso es único. Primera programa que quería mostrar, voy a cancelar acá, porque más o menos 2 horas va a recuperar todos los archivos de 2 años para atrás. Por eso vamos a cancelar. Ok, y vamos a investigar cómo va a recuperar otro programa. Es un programa, y yo dije que vamos a tener 2 programas de recuperaciones, pero primero lo hizo así y ya tenemos, mira, casi todos. Falta música, pero tenía que esperar 2 horas. Pero bueno, si hay algo importante, dejas para la noche y te recupera todo. Ahora mismo vamos a ir a este equipo, y acá todavía no hay nada. Como formateamos, dejé así nomás, y vamos a descargar otro programa gratuita muy buena. Y bueno, el próximo programa que vamos a usar es Photorec oficial, así más fácil encontrar. Sale acá primera, si pones Photorec oficial, sale primer programa, es esta. Apretamos
Y ahí está. Acá tenemos en español, en cualquier idioma puedes cambiar, por eso memoria, mira, esto software diseñado para recuperar archivos perdidos, incluyendo videos, documentos, archivos de los discos duros, CD-ROM, de todo lado, de pendrive, etc. Bueno, ¿dónde descarga? Descarga tenemos acá, en esta pestaña a la izquierda, ahí dice Download, apretamos y ahí dice para qué Windows tenemos. Como por general ya todos tienen Windows 64 bits, 32 creo que es muy ya atrasado, por eso elegimos Windows 64, pero si tenés computadora muy vieja, todavía con Windows 32, descargas este instalador. Si no, descargamos este Windows 64 bits. Y desde acá, otra vez al escritorio, voy a descargar este programa. Descarga muy rápido esto. Ahí, ya casi está listo. Ahí está. Abrimos. ¿Dónde está? Test Disk. Ahí se descargó. En WinZip, WinRAR, algún programa para comprimir archivos. Voy a usar que tengo instalado WinRAR. Descomprimo. Apareció misma carpeta que dice mismo nombre tiene. En esta misma carpeta adentro vamos a usar también algunas carpetas nuevas donde vamos a meter archivos recuperados. Por ejemplo, vamos a llamar así lo mismo acá adentro, nuevo carpeta y ponemos recuperados. Puedes poner cualquier nombre que te interesa. Recuperados. Solo a recordar qué nombre pusiste. Mira, acá no hay nada adentro. Entonces, vamos a arrancar programa. Vamos a ir hasta abajo, buscamos donde dice Photorec WinExe, botón derecho y ejecutamos como administrador esta programita. Acá dice no ejecutar, ponemos más información, acá arriba dice más información y acá ponemos ejecutar de todas formas, porque este Windows no conoce este programa, no es ni virus ni nada. Ahí está. Ahora, acá manejamos todo ya con flechitas en teclado, ¿no? Entonces, tenemos que elegir de dónde vamos a recuperar. Entonces, tenemos, por ejemplo, yo tengo dos discos rígidos, ahí dice 476 GB, uno acá, y otro, y acá tenemos el megabyte memoria que tenemos. Entonces con flechita bajamos por acá, apretamos enter, otra vez apretamos enter y acá tenemos dos posibilidades, arriba y abajo. Arriba, esto para recuperar si tus archivos o digamos si disco rígido, memoria o pendrive tiene formato de Linux. Como nosotros tenemos Windows, acá ponemos más abajo y apretamos Enter. Y acá tenemos que elegir una carpeta que nosotros preparamos donde va a guardar archivos recuperados. Acá tengo recuperados. Entonces todo esto con flechita. Y arriba nos dice que tenemos para salir apretar Q y para recuperar apretar C letra. Entonces en teclado apretamos C. Y tenemos que esperar. Otra vez va a empezar a buscar todo que tiene. Ahí va diciendo que por ejemplo cuánto ya JPG 28 encontró, PNG 6 encontró, MP3 música 1 encontró, pero todavía sigue escaneando y va a seguir escaneando bien. Y vamos a ver, no voy a esperar todo esto, pero vamos a ver si en esta carpeta no aparece ya algunos recuperados. Todavía falta.
Hasta que este programa está escaneando clúster por clúster de nuestra memoria y me dice que ya pasó 2 minutos 10 segundos y estimadamente más o menos me queda 4 minutos para que empiece a recuperar. Ustedes tienen tiempo para suscribirse al canal para después no perder nuevos videos, que también va a ser muy interesante, y puede dejar like para este video. Y programa sigue recuperando. Mira, ya encontró más archivos, pero por general todo lo que me interesaba, por ejemplo JPG 28 encontró, música también ya encontró, pero 48 total ya encontró, 49 va a escanear y va a recuperar muchísimo más. Esto es muy buen programa para usar gratis y recuperar archivos que formateaste, perdiste. Por eso no te preocupes. Creo que estos dos programas cada uno usuario tiene que tener en su computadora para no buscar después. Cuando pasó algo, arrancas programita y ya empezás a recuperar. Si por equivocación, por un error eliminaste algo. Ahora vemos el resultado de recuperación. No sé por qué no me puso en carpeta recuperados, pero me hizo directorios. Mira, recuperados directorio 1, recuperados directorio 2, directorio 3, 4. Vamos a entrar en esta. Ponemos, por ejemplo, iconos grandes para ver. Y acá, mira, tengo todo recuperado. Y algunos archivos de texto, navegadores, no sé qué más, pero bueno. Hay algunos programas que eliminé hace muchísimo tiempo, pero mira cuánto recuperó de datos míos de esta memoria. Vamos a entrar en directorio 2 para ver. También vamos a iconos grandes y ahí también vemos, mira, archivos recuperados. Directorio 3. Lo mismo, tenemos un montón de cosas recuperadas. Estos archivos de texto se puso por acá. Y acá algunos videos re viejos míos que no sé, filmaba de una pesca en laguna que años y años atrás. Mira, ¿ves? Que se recuperó también. Mira que me recuperó. Directorio 4 también tenemos acá música que yo puse y todo imagen que recupero. Por eso es bastante lindo. Recomiendo suscribirnos al canal, dejamos like a este vídeo. Chao y hasta próximo vídeo. Estos dos programas sí o sí tiene que tener cada usuario de su computadora.